Vamos a explicar un poco cuál va a ser el método. Lo que pasa es que es la primera vez que tenemos tantos chicos inscriptos, es decir, en un examen nuestro nunca se inscribieron más de 100 por turno, ¿no? Ahora tenemos más de 500. Entonces, bueno, vamos a hacer una metodología diferente, porque tomar oral en 500 por este sistema virtual se va a hacer una cosa muy complicada. Igual, no obstante, vamos a reflexionar sobre los temas complejos de la materia y, bueno, le llamaremos la atención al alumno sobre los temas principales sobre los que habitualmente hacemos hincapié. Esa es la idea. Y ya, a ver, ya estamos, se siguen incorporando. Buenas tardes para todos. Sí, se siguen incorporando, estamos en 187. 88. 88. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar el taller de consulta. Enseguida el doctor Chiván le va a explicar la metodología del examen. La idea nuestra es que esto sea un espacio receptivo de inquietudes, preguntas, dudas que ustedes tengan respecto del estudio de la materia, de la metodología de estudio también. Nos acompaña la profesora Paola Guardati, que amablemente ha aceptado participar de este encuentro. Ella tiene una gran experiencia en este tipo de talleres y seguramente nos va a orientar a nosotros mismos sobre algunas cuestiones a las que debamos tener en cuenta. La idea es, obviamente, dejarle el espacio abierto a que ustedes pregunten, sin perjuicio de nosotros, usando, digamos, como referencia el programa, hagamos referencia y mencionemos algunos aspectos que nos interesa mucho que ustedes profundicen en el estudio, porque van a ser siempre materia de evaluación, más allá de lo que suceda en este examen particular. Acuérdense que ustedes van a ser el día de mañana profesionales, muchos de ustedes van a trabajar seguramente en el Estado, con el Estado o en relación al Estado, porque en una provincia como la nuestra el Estado ocupa un escenario dominante en el ámbito de la actividad económica, no solo desde el punto de vista de la generación de oportunidades laborales, sino básicamente en la actividad económica en general. Y el derecho administrativo, como explicamos desde el primer día de clase y a lo largo de la materia, es una herramienta indispensable para trabajar dentro del Estado o con el Estado, ¿no? Desde afuera del Estado o con el Estado. Hay que conocer algunos aspectos centrales sobre los que ustedes eventualmente van a tener que tomar decisiones y básicamente tener un anticipado conocimiento sobre la razonable previsibilidad de la toma de decisiones por parte de la autoridad administrativa en los casos que ustedes plantean, que, insisto, tienen una enorme amplitud. El Estado ustedes se lo encuentran todos los días en la calle, cuando caminan y cuando se levantan, desde que prenden la luz hasta que se acuestan, está el Estado presente, ¿no? De tal manera que las relaciones con el Estado no se pueden soslayar, y sobre todo cuando uno es un operador del Estado, tiene que tener en cuenta cuáles son las herramientas que puede utilizar y con qué solvencia para ser eficaz en las decisiones y en las consecuencias de las decisiones que se adopten. Así que, como acá están alumnos de las tres materias, es decir, de Derecho Público módulo 2 del Plan 2003, del Derecho 3 módulo 1 también del Plan 2003 y del Derecho Administrativo del Plan 2019, la idea es trabajar con un solo programa, es decir, para que no cunda el pánico, ustedes tienen que estudiar con el programa con el que estudiaron la materia, así que no vamos a cambiar las reglas de juego, pero a efectos de esta tarea de hoy, vamos a usar el programa de Derecho Administrativo, es decir, el último programa, porque es el que está mejor desarrollado, más completo, en relación, tiene los mismos temas, nada más que tiene quizá un desarrollo un poco más de detalle en relación a los programas anteriores. Recuerden también, para todos los que están estudiando la licenciatura, es decir, el Derecho Público módulo 1, el Derecho Público, el módulo 2, perdón, se va a extinguir con la última corte, y el Derecho 3 va a ser sustituido en la próxima reforma curricular que se está haciendo ya de la materia licenciatura en Administración, que seguramente, si los trámites que se están llevando adelante por la facultad funcionan en los tiempos previstos,
probablemente esté aprobado para el año que viene. Es decir, a partir del año que viene, la licenciatura en Administración va a tener otro programa, otros contenidos curriculares y otro diseño de la carrera, entre los cuales el derecho administrativo que está contenido en la licenciatura en Administración va a ser el mismo con el que se estudia hoy el derecho administrativo en la carrera de contador público en el plan 2019, ¿no? De tal manera que por eso me interesa que por lo menos lo conozcan el programa, si lo tienen disponible. Si no, no importa, trabajen con el programa que ustedes tienen, que los contenidos sustantivos están, si bien distribuidos de otra manera, son los mismos, ¿no? Esto es importante, pues nosotros vamos a hacer en el próximo examen seguramente una relación de temas vinculados con la distribución temática que tenemos en esta materia. Así que desde ese punto de vista, primero quedamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan, no importa en qué orden sucedan, no vamos a ser secuenciales en el sentido de 1, 2, 3 en la recepción de las preguntas, todos seguramente tienen dudas y planteos de distinto tipo, pero me interesaría comenzar entonces explicando en qué va a consistir el próximo examen, porque evidentemente con el número de inscriptos hemos tenido que cambiar por primera vez la metodología a los efectos de poder afrontar razonablemente el volumen de alumnos que tenemos hoy inscriptos en las 3 asignaturas en las que vamos, que son finales, ¿no? Recordemos que son asignaturas finales. Acá no hay recuperatorio, acá lo hay eventualmente un segundo llamado. Así que, doctor Giván, si te parece, ¿le querés explicar Perfecto. qué es lo que estamos pensando? Ok, como bien decía el doctor Quick, esta vez nos vimos en la obligación de modificar la modalidad de evaluación, pero tenemos afortunadamente la posibilidad de explicárselos a ustedes con anterioridad. La forma va a ser una evaluación de tipo escrita, utilizando tecnología, utilizando la plataforma Moodle que nos brinda la universidad y la facultad. Va a ser un examen de opciones múltiples, con verdadero o falso, con 20 preguntas, o sea, 20 posiciones que se le van a plantear. De esas 20 posiciones, para poder aprobar el examen, es necesario responder correctamente más del 50%. Es decir, son 20 preguntas, para poder aprobar el examen hay que tener 11 preguntas bien respondidas. A partir de ahí tenemos una escala que 11, 12, 13, 14, hasta llegar a las 20. Las 20 equivale a la nota 10, que es la nota más alta, y 11 equivale a la nota más baja, que es un 4. ¿Sí? El tiempo para rendir lo hemos estimado luego de haber calculado nosotros el tiempo que nos llevaba a responder. Hemos duplicado prácticamente el tiempo para dárselo a ustedes, y hemos decidido 25 minutos para contestar las preguntas. Es decir, que 20 preguntas para responder solamente verdadero o falso en 25 minutos, más de 1 minuto por pregunta. La posibilidad va a ser también de avanzar y retroceder, es decir, ustedes van a poder ir contestando la primera, la segunda, tienen una duda con la tercera, pueden pasar a la cuarta, quinta, sexta y avanzar, y después volver a esa que no había contestado. Antes que se determinen, obviamente, los 25 minutos. El tiempo, les aseguramos que es absolutamente suficiente. La forma en la que se van a presentar ante ustedes los exámenes son aleatorios, es decir, que se mezclan las preguntas. Por lo tanto, si bien nosotros confiamos profundamente en la buena fe de nuestros alumnos, el sistema nos ayuda para también fortalecer esa buena fe. El orden de las preguntas y el orden de verdadero o falso se va a ir intercalando, es decir, no para todos no va a ser la misma la pregunta 1, la 2, la 3, la 4, puede estar mezclado, es más, van a estar mezclados. Así que, bueno, el examen va a empezar, hemos previsto nosotros que comience el reloj del examen automáticamente a las 15:15. Nosotros vamos a estar ya desde las horas 15 a través de un Zoom, que se lo vamos a hacer saber, para hacer un apoyo en paralelo para el supuesto de que necesiten algún tipo de asistencia. Así que desde las 15 horas vamos a estar nosotros ya en un Zoom
y ustedes, que se lo vamos a hacer saber, y ustedes desde las 15, les sugiero que estén listos, 15:15 comienza el examen y comienzan a correr los 25 minutos. Cualquier duda que tengan, nos la consultan, pero obviamente se imaginarán que estamos sobre la hora en ese momento, es para cuestiones puntuales, para temas operativos, es que vamos a estar al lado de ustedes durante el desarrollo de los 25 minutos y esos 15 minutos antes que les decía, desde las horas 15. Bueno, como también hablábamos, las opciones van a ser solamente, son opciones simples, es verdadero o falso, no va a haber tres opciones ni posiciones múltiples de, por ejemplo, dos positivos y un negativo, dos negativos y positivo, no va a haber opciones para completar, es decir, que es un examen, en principio, desde el punto de vista de la forma de rendirlo, bastante simple. No vamos a hacer una diferenciación para, esto es una pregunta que seguramente iban a hacer, y con toda razón, no vamos a hacer en esta ocasión diferenciación en el tipo de evaluación entre libre y regular. El número de preguntas es 20 y con la misma dificultad en esta ocasión va a ser así. Normalmente hacemos alguna diferencia, en esta ocasión no la hemos previsto a la diferencia. Esta modalidad, ¿cuánto tiempo va a durar? No sabemos, pero la forma en que la cátedra prefiere evaluar es a través de exámenes orales. Es la tradición de nuestra cátedra de ya más de 3 décadas. Pero en esta ocasión tenemos que adaptarnos a la nueva realidad y eso es lo que estamos haciendo. Y hoy estamos a su disposición para evacuarle todas las dudas que les puedan quedar de esta altura del estudio de la materia y que les permitan a ustedes enfrentar un examen en las mejores condiciones posibles el día 9. Muchas gracias. Bien. Algo para acotar, también técnico, una cuestión técnica. Bueno, yo supongo que muchos de los alumnos acá presentes ya rindieron los exámenes parciales bajo esta modalidad de la que nosotros estamos proponiendo, o sea que más o menos van a tener una aproximación de cómo es. Es muy parecido, con una gran diferencia, que va a ser la evolución final del examen. No van a tener, como en el caso de los parciales, que en realidad el examen parcial continúa teniendo un fin educativo. Ustedes a cada respuesta tenían una devolución por parte de la cátedra, si era verdadero, por qué, si era falso, por qué, una pequeña explicación. Eso no lo van a tener acá, pues se trata de un examen final. Solamente la devolución que van a tener es lo que se denomina una retroalimentación global. Solamente al cierre del examen, a la hora del cierre del examen, que va a ser exactamente a las 16:40, van a aparecer como aprobados o reprobados, nada más. Tampoco van a tener la nota, esa nota ustedes ya la van a tener que ver directamente en el CIU, y no en el Moodle, directamente en el CIU Guaraní van a tener la nota, Dios mediante, no sé, un día y medio, 2 días posteriores, ya van a estar las notas cargadas de cada uno de los alumnos. Pero no esperen a esa retroalimentación a la que ustedes probablemente estén acostumbrados, de cada pregunta, cuál fue la correcta, cuál fue la incorrecta, y además la devolución de esa explicación que la cátedra le daba, el por qué, por una cuestión de operatividad, además que, bueno, se está dando un examen y no hay posibilidad de brindar esa devolución. Nada más por mi parte. Gonzalo, explícales la matriculación, por favor. Tengo entendido que va a haber una automatriculación de los alumnos para aquellos alumnos que aún no se encuentran matriculados en nuestro espacio, en nuestro curso de Derecho Administrativo. Van a tener una automatriculación específica para la sección que tiene que ver con este examen final de diciembre del 13 del 12 del 2021. La contraseña seguramente ya les habrá llegado a todos ustedes a través de, ya sea por correo o por algún mensaje de texto. Tengo entendido que el ingeniero Foto está encargado de eso.
La contraseña es administrativo 2021, con letra minúscula de imprenta todo junto, administrativo 2021, el 2021 con número. Esa sería la clave o la contraseña para la matriculación de cada uno de ustedes. Es una automatriculación para el examen final de diciembre específicamente dentro de nuestro espacio. Así que entendemos que, bueno, no va a tener inconvenientes con ese asunto. El link de consulta, ahí Martos, Agustina me está preguntando el link de consultas. Ahora lo subo acá directamente por este chat, lo pongo al link del Zoom para el lunes, que a nosotros ya nos llegó. Si me esperan un segundito, lo copio y lo subo al chat directamente. Bueno, eso. Vamos a ver. Sí, todos se tienen que conectar al mismo link, efectivamente. Bueno, todo eso va a estar en la plataforma. Sí, ahora les copio entonces el ID de la reunión y la contraseña para el lunes a las 3 de la tarde. Como siempre le decimos en los exámenes, lo obligatorio es entrar a la plataforma de Moodle a las 15 horas, estar automaturado, y a las 15 empieza el examen. Pedimos 15 minutos para que se acomoden por un tema de conectividad, que siempre, bueno, ahí fue pero la obligación absoluta es que entren a la plataforma Moodle a las 15 horas. Yo acá les dejo el ID y la contraseña del Zoom, por supuesto, si se quieren conectar, nosotros vamos a estar conectados por cualquier consulta y bueno, lo que podamos ayudarle en la medida de las posibilidades, ahí vamos a estar. Exactamente. Cuando están rindiendo no tienen que estar en el Zoom. O sea... sí, es cierto, es verdad lo que dice la doctora Castro, que muchas veces algunos que lo rinden en el celular, por supuesto, el celular a veces no le da la posibilidad de tener dos conexiones simultáneas, entran al Moodle, nosotros no, lamentablemente tampoco por esta situación, creo, Alfredo, si no me equivoco, no vamos a tener posibilidad de tomar asistencia tampoco. La asistencia va a ser la persona el alumno que entregue el examen, lo tomamos como presente, básicamente. Efectivamente. Sí, así va a ser la asistencia. Examen entregado. Bien. El cuestionario va a estar, tienen desde las 15:15, 25 minutos. 25 minutos y se cierra. ¿Sí? Se cierra automáticamente, ¿no? A 15:40 se cierra y el sistema lo envía directamente. Eso, bueno, ustedes ya deben conocer la metodología, es la misma que nosotros empleamos para los parciales. Por supuesto que las preguntas tienen otro estilo, otra forma, pero básicamente la metodología es la misma. Ahí Alfredo pregunta a Ariel si el segundo llamado de diciembre va a ser... El señor Ariel puede presentarse en cualquiera de los dos llamados. En el segundo explicaremos qué es lo que haremos. Mientras tanto, estamos dedicados a este llamado. Lo otro es futuro. Una de las preguntas que sí me interesa responder es esta que te dice de Dalma Lama, que dice, ¿hasta qué hora está disponible el cuestionario? Esto no es un parcial, este es un examen final. El horario es único, por lo tanto, o están o no están. Es decir, nosotros los parciales damos un abanico de apertura entre las 2 o 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, y ustedes ingresaban y avanzaban en la respuesta de los temas, porque el objeto de un parcial es completamente diferente al objeto de un final. A nosotros nos interesa en los parciales básicamente colectar información sobre el grado de conocimiento que tienen ustedes de algunos temas para tratar de revisarlos, enfatizarlos, profundizarlos, etc. El examen final es meramente evaluatorio, por lo tanto, tienen que estar en el horario indicado y se cierra en el horario indicado y no se vuelve a abrir. Por lo tanto, el horario es 15:15 del día lunes, ¿no? Téngalo bien presente porque no hay alternativa ahí, ¿no?
es un examen final. Y no hay devolución de las preguntas, es decir, van a tener el resultado de las notas 48 horas después en el sistema SIU, no en el Moodle. Perdón, acá hay una cosa sí que hay que aclarar. En general, los que han cursado este año están matriculados en la materia, pues ya tienen acceso a la plataforma. En cambio, los que vienen de otras cursadas, por el plazo, inclusive por las prórrogas que ha habido sobre las regularidades, algunos las tienen regularizadas desde el 19, esos tienen que matricularse porque no van a estar incorporados a la plataforma, ¿sí? Para que quede claro. Profe. Igualmente verifiquen estar matriculados. Profe, Sí, Sí. adelante. yo cursé la materia el año pasado y sigo matriculada. Perfecto. Listo. ¿Tengo que quedar ahí en el mismo? Situación solucionada. Bueno, gracias. Sí, ustedes como para que lo hagan rápido, cuando entran al curso de Derecho Administrativo, es la última sección, es el último espacio que nosotros le destinamos específicamente para el examen final primer llamado del 13, del 12, del 2021. No le van a errar, no hay otra sección parecida y el acceso es solamente al examen final, con lo cual no se preocupen, no van a perder tiempo en eso, sin perjuicio que para eso son los 15 minutos que nosotros le damos desde las 3 a las 3:15, para que se ubiquen, para que entren, para que ya se asocien. Nosotros lo vamos a dejar ya disponible y visible para el alumno a partir de las 3:45. Entonces ustedes ya podrían entrar a Moodle, ir coqueteando, por supuesto va a estar visible, pero no disponible el examen, ¿no? Pero ustedes ya se van a colocar y ya esperar a que a las 3:15 se le abra el cuestionario. No está separado por carrera el cuestionario. Hay una pregunta de Sonia. Es el mismo cuestionario para las 3 carreras que se anotaron para el final. Hemos tenido presente cuáles son las materias comunes y las materias diferenciadas. No tengan inconveniente con eso porque todas las preguntas fueron dadas en clases en ambas carreras. Sí. Profe, disculpen. Sí. Profe, el enlace que mandó que dice octubre 21 es el del final. Es un error, sí, es un error de informática, solo el título, pero no se guíen con el título porque el enlace está correcto. El enlace, el ID y la contraseña está correcta. Ya está hecha la reserva para el lunes a las 3 de la tarde, así que entran por ahí nomás. Evidentemente lo usaron Claro. la fórmula anterior y quedó el título pasado. Ok, Pero no. ok, gracias. No, de nada, gracias por la aclaración. Vamos a estar ¿Puedo respondiendo repetir? todas las preguntas sobre la metodología del examen. Seguramente a lo largo del fin de semana nos pueden seguir mandando correos. Me gustaría que entremos también en las inquietudes sobre la materia para que podamos esclarecerlas antes que termine la reserva de horario, ¿no? Pero nos parece importante avisarles, es decir, nuestra metodología siempre ha sido tomar oral, ¿no? Esta no va a ser la oportunidad y bueno, para nosotros también va a ser una experiencia importante. Hemos aprendido de otras experiencias de la misma facultad y estamos planificando que nos resulte útil a nosotros y a ustedes, ¿no? Con un método sencillo. Acá no hay ninguna cosa extraña, digamos, ¿no? Así que, bien, acá empezamos ya, le doy la palabra a la doctora Castro y empecemos ya a ver los temas de fondo. Acá le preguntan Bueno. denuncia y denuncia de ilegitimidad. A ver, denuncia de ilegitimidad. La denuncia de ilegitimidad se relaciona con dos grandes figuras. Primero, con lo que son los plazos dentro del procedimiento administrativo y también con lo que son los mecanismos de impugnación de los actos. ¿Y por qué? Es muy importante tener en cuenta que en principio los plazos en el procedimiento administrativo
pueden ser prorrogados a pedido de parte y siempre que se solicite esa prórroga antes de que venza el plazo que le concede la administración. Por ejemplo, la administración solicita que le exhiban documentación de tipo tributaria en el marco de un procedimiento de determinación de oficio de impuestos. Entonces, ustedes como administrados pueden pedirle a la administración que le dé una extensión de tiempo para recopilar todo eso que necesitan presentar y presentarlo entonces oportunamente. Ahora, ese principio general tiene una excepción, esta posibilidad de prorrogar los plazos, que es la interposición de los recursos administrativos. ¿Por qué? Porque este recurso administrativo, que es el mecanismo de ataque, de confrontación y defensa de un acto que puede provocar una afectación hacia nuestros derechos, el plazo para interponerlo es perentorio. ¿Esto qué significa? Que hace perder el derecho que no se usó dentro de ese tiempo que la norma nos contempla para plantear un recurso administrativo. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo importantísimo, que es la fecha de notificación del acto. ¿Por qué? Porque a partir del día siguiente empiezan a correr los plazos para interponer este recurso administrativo. ¿Qué pasa entonces si ese recurso no se interpone? Pues el acto va a quedar firme, es decir, que ya no va a ser posible de ser cuestionado en otra instancia, digamos, de tipo recursiva dentro del procedimiento, y entonces va a consolidar esa posición de la administración y el administrado no va a poder incluso llegar hasta la instancia judicial para poder cuestionar ese acto. Ahora bien, en supuestos excepcionales se admite lo que se llama la denuncia de ilegitimidad. En la denuncia de ilegitimidad, cuidado, no es un recurso más dentro del procedimiento administrativo. Es, digamos, una etapa excepcional que puede ser planteada ante circunstancias que permitan a la administración hay que demostrarle a la administración que no hubo un abandono voluntario del derecho, que no está, digamos, comprometido el orden público y que no se pudo llegar a recurrir por algo que no es ajeno. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias? O sea, ustedes piensen algo. Desde el vamos ya tienen el no. O sea, la administración dice, este acto está consentido, por lo tanto, ya no es admisible ningún tipo de cuestionamientos. Pero, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuándo podría la administración considerar una petición como una denuncia de ilegitimidad? Cuando no estén excedidas razonables pautas temporales y, como les decía, no medie un abandono voluntario del derecho. Ustedes pueden decir, ¿pero qué es? ¿Qué son razonables pautas temporales? ¿Es un mes? ¿Son 2 semanas? ¿Son 4 meses? Y miren, depende de lo que ustedes logren demostrar. Por decirle un ejemplo, resulta que les llega la notificación de un acto administrativo y ustedes están, o sus clientes están internados por COVID, ¿sí? En terapia intensiva 1 mes, ¿sí? Entonces, claro, cuando salieron de terapia y le llevan a ustedes, que son profesionales, su cliente, la notificación y le dicen, ay, mira lo que me llegó mientras estaba en terapia intensiva. Entonces, claro, en principio, ese acto ya está firme, no puede ser cuestionado. Sin embargo, si se demuestra a la administración que no se pudo recurrir porque estaba en terapia intensiva, pero tiene voluntad de cuestionarlo, ¿sí? Y no está de por medio algún supuesto que importe la afectación de la seguridad jurídica,
la administración, una vez que hace ese análisis de admisibilidad formal, puede llegar a revisar el acto que ya no es susceptible de ser recurrido. ¿Se entiende? Pero no es un remedio más que se tiene extra como un as bajo la manga. ¡Ay, se me venció el plazo y puedo plantear la denuncia de ilegitimidad! Eso no es así, porque ya la administración, desde el vamos, tienen el no. Entonces esto tienen que tener muchísimo cuidado. Eso lo van a encontrar en todo el desarrollo de los plazos, ¿sí?, que está en los artículos 152 a 156 de la Ley de Salta, lo van a poder encontrar desagregado. Otra pregunta está en relación a la concesión de obra pública y servicio público. No sé si querés, Claudio. Se me perdió Claudio. Gonzalo, ¿querés responderla? Bueno, la concesión de servicio público es ese típico contrato administrativo en virtud del cual el Estado le encomienda a una persona, normalmente una persona jurídica de carácter privada, la administración, el funcionamiento y la explotación de un servicio público. Eso tiene dos consecuencias, podríamos decir. Eso que le encomienda, es decir, que es justamente un contrato, ese acuerdo de voluntades entre el Estado y un particular, una persona jurídica de carácter privada. Ese que le encomienda significa que le transfiere, le da tanto la administración, el funcionamiento, como la explotación de un servicio público. Las consecuencias, ¿cuáles son? Por un lado, que el concesionario, que vendría a ser esta empresa que contrata con el Estado, esta persona jurídica, asume el coste y los riesgos de la actividad, es decir, va a ser responsable de la prestación de ese servicio público de ahora en más, por el tiempo en que dura el contrato, y la contraprestación que recibe, es decir, cuál es el canon o cuál es la retribución económica que tiene, en este caso, el concesionario, la recibe normalmente, casi en la generalidad de los casos, por medio directamente ya del usuario. Entonces acá ya vemos que tenemos el Estado contratante, el concesionario, la empresa concesionaria, el concedente, el concesionario, y vamos a tener una tercera persona que es el usuario del servicio público, que va a ser quien abona por ese, normalmente se abona una tarifa, en el caso del servicio público, en el caso de la obra pública puede ser a través del sistema de peajes, y ya la relación que se arma entre el concesionario del servicio público y el usuario ya tiene otra contratación, otra vinculación. Lo que a nosotros nos interesa es la relación que tiene el Estado concedente con la empresa concesionaria. Esa es la concesión de servicio público. De obra pública pasa lo mismo, es una concesión también por un tiempo limitado, por un tiempo determinado, lo que dura el contrato, en virtud del cual el Estado encomienda la ejecución de una obra pública a un privado, es decir, a una persona jurídica privada. Le transfiere la facultad y las competencias propias de una explotación, de una administración de una obra pública, para que esta persona privada lleve a cabo, ejecute la obra pública. Puede ser una obra pública de una construcción, por ejemplo, de una autopista, puede ser una obra pública de mantenimiento y de cuidado de la autopista. Acuérdense ustedes, AUNOR, ¿se acuerdan que eso fue, AUNOR en su momento fue privatizado de un contrato de concesión de obra pública en el cual AUNOR asumía la administración de esas autopistas, tenía la responsabilidad civil por cualquier accidente de tránsito que sucedía en esas autopistas. AUNOR debía asumir las responsabilidades, por lo cual ustedes siempre veían que camiones de AUNOR que andaban por las autopistas cortando el césped con las señalizaciones.
Eso en su momento fue rescatado por la provincia, ¿no es cierto? Es decir, se extinguió ese contrato de concesión de obra pública a través de la figura del rescate. Entonces la provincia volvió a asumir digamos, la obra pública, este contrato de obra pública, ya directamente la volvió a asumir y la volvió a ejecutar la provincia. Es por eso que ustedes ya, el día de hoy, quien se encarga del mantenimiento de esas rutas es la provincia. Por supuesto, claramente la responsabilidad al haber asumido nuevamente la provincia, la explotación de esta obra pública, la administración de la obra pública, la provincia vuelve a ser responsable de los posibles daños que se puedan provocar en esa autopista. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Gabriel, ¿querés hablar de simples actos de la administración? Profe, Sí. disculpe, quería hacer una consulta de servicios públicos antes de pasar a otro tema. Sí. Gracias. La publicatio es una declaración del Poder Ejecutivo de una actividad económica, pasó a ser un servicio público. Pero ¿qué pasa respecto a los decretos de necesidad y urgencia que los dicta el presidente? Ahí sería No. del Poder Legislativo. A ver. Ejecutivo, perdón. Sí, sí, pero empecemos por lo primero. El concepto de publicatio está referido a una cuestión específica, que es la creación de un servicio público. Ese es un acto básicamente de contenido legislativo, no es un acto del Poder Ejecutivo. La publicatio solo surge del poder regulatorio del Congreso, no está en principio atribuido al Ejecutivo en la Constitución actual. Y debo referir, digamos, destacar Constitución actual porque durante muchos años, mientras el derecho administrativo estaba en proceso evolutivo, acuérdense que el derecho administrativo es un derecho relativamente nuevo en su especialidad, no tiene más de 100 años, y la evolución importante del derecho administrativo no tiene más de 50, donde se han ido consolidando sus instituciones, digamos, ¿no? Entonces muchos conceptos que existían antes sobre los campos de acción del Poder Ejecutivo y de la Administración, le daban al Ejecutivo un marco mucho más amplio que el que tiene hoy regulado por la Constitución. En esa época, el Ejecutivo efectivamente, usando la autonomía del poder, creaba servicios públicos. Eso, de alguna manera, fue modificándose con el tiempo, el Legislativo asumió su rol regulatorio y, por lo tanto, asumió la competencia de crear servicios públicos, declararse que determinadas actividades económicas se transformaban en servicios públicos por el interés público que implicaba su actividad, y desde esa perspectiva, hoy, después de la reforma constitucional del 94 sobre todo, se trata de una competencia legislativa, ¿no? Ahora, cuando uno habla de decreto de necesidad de urgencia o reglamento de necesidad de urgencia, que sería el término exacto, porque el decreto es la forma, el continente, digamos, la forma como se expresa el Ejecutivo, el contenido del decreto es el reglamento, digamos. Entonces, el reglamento de necesidad de urgencia, acuérdense que es el ejercicio por parte del Poder Ejecutivo de una competencia esencialmente legislativa, ¿no? Cuando el Ejecutivo dicta un decreto de necesidad de urgencia, está usando de manera excepcional, en las condiciones que la Constitución establece, una competencia exclusivamente legislativa. Por lo tanto, es limitada, es, como digo, de excepción, tiene y requiere el cumplimiento de una serie de requisitos formales que, si no se cumplen, descalifican el acto. Por lo tanto, el reglamento de necesidad de urgencia en su contenido es sustancialmente parecido a la ley en sus efectos, con su contenido y efectos. Por eso después debe ser ratificado por el legislativo eventualmente, ¿no? Es decir, tiene valor mientras no sea específicamente derogado. El Congreso debe considerarlo o debe tratarlo. La regulación es diferente a nivel nacional y a nivel provincial, pero en definitiva el concepto es exactamente el mismo. De tal forma que cuando usted habla del reglamento de necesidad de urgencia, está hablando en el fondo de un acto de contenido legislativo. Por eso la publicatio es esencialmente un acto de contenido legislativo, en virtud del cual se determina que cierta actividad económica, por el interés público que conlleva, se transforma en servicio público. Igualmente sucede a la reversa. El Ejecutivo puede determinar que ciertas actividades que hoy son servicios públicos dejen de ser servicios públicos, ingresen en un proceso que se llama de desregulación y, por lo tanto, en un esquema de competencia económica como cualquier otra actividad económica. Se trata de una decisión
estatal, de carácter legislativo, de contenido político, y en donde se valoran básicamente la amplitud de ese servicio, la cantidad de personas interesadas y la necesidad de regularlo socialmente, ¿no? ¿Se entiende esta respuesta? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Seguimos entonces. Gabriel, ¿querés explicar los simples actos de la administración? Que estoy anotando algunas preguntas para que no se nos vayan. Se me perdió Gabriel. Rosana. Sí, bueno, los simples actos de la administración se tienen que entender junto con la noción de lo que es acto administrativo y lo que es el hecho. El acto administrativo implica siempre una declaración de voluntad de la administración, una declaración que se expresa como tal, ¿sí? Que se da a conocer y que va a producir efectos jurídicos hacia los terceros, que va a producir efectos directos hacia los administrados, como por ejemplo puede ser una decisión que aplica una sanción administrativa a un empleado público. ¿A quién afecta de manera directa e inmediata? A ese empleado. Al resto que comparte la oficina, no. Ahora, también hay ciertas declaraciones, ¿sí?, donde no van a producir ese tipo de efectos. Por decirle, la decisión de un profesor de tomar la clase caminando, de tomar la clase por Zoom, o sea, no va a tener incidencia estos efectos, estas decisiones que toma respecto de los administrados, ¿sí? Explicar un tema antes que otro, volver para atrás, eso no tiene incidencia y estamos hablando de actos de la administración. Ahora, los hechos administrativos van a ser ya la ejecución material de esa decisión. Por ejemplo, frente a un acto administrativo que decide excluir de la planta permanente de la administración a un agente público, pues la decisión ya va a ser darlo de baja de todos los sistemas, ¿sí?, para que no permitirle más la entrada, más el ingreso, ¿sí?, a lo que es el ámbito público. Un hecho puede ser, por ejemplo, que en un incendio, un bombero que es de la policía de la provincia decida, no sé, hacer un hueco en una pared para poder ingresar a un local que está cerrado y se está incendiando. Eso es un hecho de la administración, ¿sí? Una ejecución material. No sé si al respecto de estos conceptos hay algo en particular que no hayan entendido del material que hayan leído, ¿no? ¿En qué aspecto no lo están comprendiendo? Profe, Sí. le consulto. Yo estaba leyendo y decía que el acto administrativo tiene efecto con respecto a terceros, o sea, de manera externa, ¿no? Y el hecho tenía de manera interna nada más efecto, algo así. Eso no entendí. De manera interna, lo que pasa que el hecho puede producir también producir o no efectos jurídicos. Hay hechos que no tienen ninguna incidencia, ¿sí?, desde el punto de vista jurídico, porque los hechos no jurídicos son actuaciones materiales, ¿sí? Estos, como le decía, dar la clase de parado o no, pero hay a veces que estos hechos, estas ejecuciones materiales, sí tienen efectos jurídicos, como puede ser, o sea, la detención de un policía que lo mete dentro de un patrullero, ¿sí? Se trata de un hecho que produce efectos jurídicos, ¿sí? Puede dar lugar eventualmente a responsabilidad del Estado. Por ejemplo, si
al incorporarlo al patrullero le produjo un chichón en la cabeza, supongamos. Entonces, el hecho de ingresarlo al patrullero produce este efecto jurídico. ¿Saben dónde lo pueden ver bien? En el material que tiene Gordillo, los tratados de Gordillo que están en internet, está bien explicado todos estos conceptos. Y tienen libre acceso porque todo el tratado lo tienen en internet, ¿sí? Y tienen ejemplos y demás. ¿Mm? Bueno, profe, gracias. Ok. Seguimos. He visto ahí que un concepto, sustitución de competencia. En realidad, eso está dentro del concepto de delegación, ¿sí? La sustitución de competencia en realidad es cuando un puesto de funcionario queda vacante por cualquier causa, licencia, renuncia, jubilación, etc. Y ese puesto es ocupado por una persona que está en el orden jerárquico correspondiente, ¿no? Es decir, que le sigue en el orden jerárquico a esa persona. La sustitución de competencia es nada más que un cambio de asiento, donde un funcionario inferior ocupa temporariamente el cargo que está permanente o temporariamente vacante, hasta tanto ese cargo se cubra o se concurse. No genera ningún derecho exclusivo de la persona que lo ocupa, es una situación completamente transitoria, ¿no? Y es una situación de hecho que se da cuando efectivamente alguien que ocupa un cargo administrativo, por alguna razón no lo puede ejercer, por razones de enfermedad, insisto, licencia, vacaciones, por cualquier causa que sea, temporariamente, ¿no? Eso es la sustitución de competencia, es decir, que no es lo mismo que la delegación, donde la delegación claramente un órgano superior, a través de un acto administrativo, le encomienda al inferior un conjunto o parte de las competencias que tiene para que él le ejerza de manera autónoma, ¿no? De tal manera que el superior mantiene el derecho al controlar esas competencias, mantiene la posibilidad de reasumir esa función, pero cuando la delega, es el funcionario delegado el que va a asumir plenamente la responsabilidad por el ejercicio de esas funciones, ¿no? La delegación tiene que ser generalmente expresa, tiene que estar autorizada en norma expresa. Si hay muchas competencias que no se pueden delegar funciones reglamentarias, no se pueden delegar funciones que esencialmente corresponden al ejercicio de la competencia del órgano superior, hay funciones políticas que necesariamente son inherentes a determinados órganos, que no se pueden delegar. Solo se pueden delegar competencias administrativas, operativas, en funcionarios inferiores, en general parte de esa competencia, el inferior las ejerce y el superior mantiene una posibilidad de control y una posibilidad de reasunción de esas competencias, ¿no? Así que no es lo mismo, insisto, sustitución de competencia, que nada más que un cambio de ubicación física de un lugar a otro, que temporariamente se ha desocupado por ausencia circunstancial de su titular, ¿no? A veces se le llama subrogación a esto, pero bueno, sí. Perdón. Perdón. Sí, adelante. Había visto una preguntita de qué es el sacrificio especial. A ver, el sacrificio especial es un aspecto que está vinculado a la abolida de la responsabilidad del Estado y específicamente a la responsabilidad por la actividad legítima de la administración. ¿Qué es el sacrificio especial? El sacrificio especial, junto con la ausencia del deber jurídico de soportar el daño, van a ser lo que se llaman los factores de atribución de responsabilidad del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Son los motivos, el por qué el Estado tiene que responder por su actuación legítima. O sea, ¿qué dice la ley 26.944? Que es de tipo excepcional. Este tipo de responsabilidad tienen que darse varios presupuestos para que pueda hacerse efectiva. La existencia de un daño que tiene que ser actual, cierto, ¿sí? Que además tiene que haber una imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal,
una relación de causalidad también respecto entre la actividad y el daño, una relación que tiene que ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto. Y a su vez están estos dos requisitos que le decía, que en realidad son, más que requisitos, son el factor de atribución, como le decía, esto es la causa por el cual tiene el motivo, por el cual tienen que responder, que es la ausencia del deber jurídico de soportar el daño, es decir, tiene que haber una inexistencia de causas de justificación. Y esto que decía su compañero, este sacrificio especial, quiere decir que la persona damnificada tiene que tener un gravamen, un perjuicio que es distinto del resto que sufre la comunidad. ¿Y cómo va a estar? ¿Cómo se lo identifica? Por la afectación de un derecho adquirido. Por ejemplo, pensemos, grandes inundaciones en la zona de La Pampa, o puede ser acá incluso en la provincia de Salta. ¿Llueve para quién? Para mí me llueve más que para mi vecino. No, nos llueve a todos igual. Pero resulta que el Estado, para evitar grandes daños en los poblados, decide abrir compuertas de diques o bien liberar las aguas por los campos de una persona en particular para evitar que todo un poblado se inunde y quede totalmente anegado y quede desolado y no pueda salir nadie. Entonces, ustedes ven cómo puede identificarse en el dueño del campo ese sacrificio especial, que es distinto del resto. O sea, todo el pueblo, toda la zona se vio anegada, se inundó, le entró barro en las casas, pero solamente a uno, ¿sí?, el Estado le mandó todas las aguas, porque le abrieron, como les decía, no sé, las tranqueras de un dique, para evitar esta inundación. Entonces, ¿por qué esta persona tiene que soportar un daño que es particular de él? Porque al resto no le pasó eso, pero las aguas pasaron sobre su terreno para beneficio de todos. ¿Me siguen? Ese beneficio de todos le significó a esta persona un sacrificio diferente del resto, que también se está inundando, pero no se fundió, porque no le anegaron las tierras, porque encima a veces hubo inundaciones que la ha producido el mismo Estado, que dejaron las tierras improductivas durante años, porque ya no era posible que se recupere en el tiempo. Entonces, este sacrificio especial es el que merece la atención y la indemnización del Estado, ¿sí?, porque en definitiva se hizo también en aras de toda la comunidad. ¿Me sigue? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Esto es muy importante porque en el caso de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima, el factor de atribución no es el sacrificio especial, sino, ¿qué cosa? La falta de servicio, es decir, la prestación irregular o defectuosa de esta función que está a cargo del Estado. ¿Mm? Entonces, es muy importante. ¿Sí? Doctor Claudio, hay una pregunta vinculada con el derecho subjetivo de interés legítimo, contratos de derecho común y contratos de derecho administrativo. Bien, bien, buenas tardes. Bueno, veía, que tocamos primero el tema de los contratos de derecho común de la administración, distinguirlo de los contratos administrativos. Y esto tiene que ver con una serie de prerrogativas que tiene el Estado dentro del marco de sus facultades, las atribuciones que el propio ordenamiento jurídico les confiere. Y esto es una pregunta que los alumnos confunden a veces bastante, porque creen que los contratos de derecho común de la administración
están regidos por normas de derecho común. Cuando hablamos de normas de derecho común o derecho privado, hablamos de las normas del derecho civil, que en el marco de lo que es el estudio del derecho administrativo entendíamos nosotros que hay un orden jurídico que se caracteriza por conferir al Estado una serie de prerrogativas que hacen que esté en una situación distinta, porque no es la misma relación, hay un plano de alteridad, hay un plano de justicia proporcional, no es lo mismo la situación del Estado frente a los particulares en el ámbito contractual que la situación contractual que se pueda dar entre particulares con la compra-venta. Entonces, en el ámbito de lo que es las contrataciones de derecho privado, se refieren a específicas contrataciones que realiza el Estado que tienen por objeto cuestiones que están reguladas en el ámbito del derecho civil, como eventualmente un alquiler de un inmueble, por ejemplo, pero que están regidas en su parte, más que nada procedimental, por cuestiones, por normas de orden público, por normas de derecho público, ¿sí? Es decir que ahí es donde se vislumbra con mayor nitidez las potestades del Estado, y lo que se hablaba también en materia contractual, de la existencia de cláusulas exorbitantes. No sé si eso responde a la pregunta que hacía la alumna. Gonzalo, ejecutividad y ejecutoriedad. Profe, ¿cuál Sí. sería un ejemplo de contrato de derecho común de la administración? Bueno, por ejemplo, un alquiler de una vivienda. A ver, una cosa previa. Como el derecho administrativo es un derecho relativamente nuevo, no tiene regulado todos los contratos que celebra el Estado. Solo tiene regulados algunos contratos. Pero cuando necesita hacer uso instrumental de algún tipo de contrato que no está previsto en la regulación administrativa, hace uso de los contratos reglamentados, contenidos en el derecho civil. Entonces, lo que cambia... Bueno, tuvimos un corte. Vamos esperando que se restablezca. Bueno, ahí va entrando gente. Hola Gonzalo, ya estoy de vuelta, conectado. Bueno, Claudio, perfecto. Esperamos un segundo más y seguimos. Tiempo. Para avanzar, si quieren, les voy. Había algunas preguntas que estaban en el chat. Sí, creo que yo estaba justo por dar la diferencia entre ejecutividad y ejecutoriedad, creo. Sí. Que se cortó. Había otra pregunta relacionada con el carácter regular de los actos administrativos, así que podemos ir avanzando con eso, si te parece. Sí, dale. También vi que habían preguntado sobre facultades regladas y discrecionales. Bien, pero bueno, vamos por partes. Listo. Concretamente, un acto administrativo regular. ¿Qué es un acto administrativo regular? Tengan como punto de partida, tengan en cuenta que el acto administrativo regular no es el acto administrativo perfecto o el acto administrativo sin vicios, el acto administrativo perfectamente válido. El acto administrativo regular es válido, en principio sí. Entonces, ¿por qué? Porque a veces ustedes entienden que regular, que tiene regularidad, que tiene que ver con un acto administrativo perfecto. No es así. El acto administrativo regular es aquel que la ley le dota de cierta presunción de legitimidad y le dota de ciertos caracteres a los fines de que ese acto sea
aplicado, ese acto sea ejecutorio, ejecutivo, ahora vamos a ver cuáles son esos caracteres, pero el acto administrativo regular es aquel que no posee vicios groseros o evidentes o vicios graves manifiestos según la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Entonces, ¿cuál es el acto administrativo regular? Puede ser aquel acto administrativo, por supuesto que el acto perfectamente válido es un acto regular también, pero el acto administrativo que tiene vicios leves es un acto administrativo regular. Un acto administrativo que tiene vicios graves, en la medida que no sean vicios groseros o vicios evidentes o vicios manifiestamente nulos, o sea, que sea pasible de una nulidad de carácter absoluto, es un acto administrativo regular. ¿Eso qué significa? El acto administrativo regular debe ser cumplido por el administrado, goza de las presunciones que tiene la Ley de Procedimiento Administrativo, que es la presunción de legitimidad, el carácter de la ejecutoriedad, de la ejecutividad, etcétera, etcétera. Pasemos ahora a la diferencia entre ejecutividad y ejecutoriedad. ¿Qué ejecutoriedad del acto administrativo? Nosotros primero partimos de la base que el acto administrativo se presume legítimo y por lo tanto, al estar conforme al ordenamiento jurídico, ese acto debe cumplirse, resulta obligatorio para el administrado. Eso de la obligatoriedad tiene que ver con la ejecutoriedad del acto administrativo. Un acto administrativo ejecutorio es un acto administrativo que resulta obligatorio para el administrado. Parece un juego de palabras, pero no lo es, porque una cosa es ejecutorio y otra cosa es ejecutivo. Estoy recibiendo un llamado telefónico de la facultad. No sé si quieren continuar con la ejecutividad del acto administrativo como carácter. Ya sigo yo, les respondo a la informática. Faltaría ejecutividad sí, del acto. Gracias. Gonzalo, si te parece. A ver, para redondear un poquito lo que estaba explicando el doctor Fernández Sabaté, nos partimos del concepto de que todo acto administrativo es obligatorio, por lo tanto es exigible y de ahí proviene su ejecutividad. La ejecutoriedad tiene que ver con la posibilidad material de la propia administración para hacer efectivo ese acto administrativo. Y ello surge de lo que en forma expresa el ordenamiento jurídico contemple o de lo que razonablemente implícita se les reconozca a esa autoridad con funciones suficientes para obtener, digamos, el cumplimiento por el uso de medios directos o indirectos de coerción. Vamos a un ejemplo y lo vamos a terminar de entender. En la Municipalidad de la Ciudad de Salta cumple, entre otras funciones, la de controlar el tráfico. Un agente de tránsito puede emitir, mediante la emisión de una multa, un administrativo. Si el auto está estacionado bloqueando la salida de un sanatorio, de una ambulancia, la propia autoridad administrativa puede mandar a remover de manera directa, sin necesidad de requerir el auxilio de fuerza o de otro. Pero hay otros casos en que, en el caso, por ejemplo, de deuda por patentamiento o deuda por algún tipo de impuesto, tasa o contribución, la determinación de esa deuda puede se puede dar lugar a la emisión de un certificado de deuda, como puede ser también la emisión de una multa, pero no va a poder hacerla cumplir de manera directa la administración pública, en este caso la municipalidad, si no lo hace a través de la intervención de otro poder para lograr esa ejecución activa. Y en este caso, por el caso de deuda municipal, requerirá pedirle al Poder Judicial la iniciación de un juicio, que es juicio de ejecución fiscal, para poder lograr cobrar ese dinero que pretende percibir por una multa o por la evasión de algún tipo de impuesto. ¿Me entienden? Distinto el caso, por ejemplo, a la remoción de un forestal o de un auto que está mal estacionado, o no sé, este tema que tuvo tanta difusión con el tema de los manteros en el centro de la ciudad, la remoción de los puestos que hayan emplazado, y no necesitaba la municipalidad la intervención de otro poder para lograr ese cometido que tenían miras, ¿sí?
¿Está clara la distinción entonces entre ejecutividad y ejecutoriedad? Miren, chicos, o Pasemos. sea, para que lo tengan bien presente, la ejecutividad es la obligatoriedad del acto y la ejecutividad, perdón, al revés, la ejecutividad es la obligatoriedad y la ejecutoriedad es la posibilidad de hacerlo exigible. Este carácter que tienen los actos administrativos va a impedir incluso que la interposición de un recurso suspenda la ejecución y los efectos de un acto administrativo de por sí. Entonces, ¿por qué un acto, la interposición del recurso no suspende la ejecución del acto administrativo en virtud de esta ejecutoriedad, este carácter especial que tienen los actos administrativos? Salvo que se verifique el supuesto del artículo 81, es decir, que haya un pedido de parte o bien y la administración decida suspender los efectos del acto cuando ya los perjuicios que puede ocasionar la ejecución puedan ser de imposible reparación ulterior o bien esté de por medio el interés público, ¿sí? O cuando se alegue un vicio muy grave en el acto impugnado. Entonces, en definitiva, el carácter ejecutorio, que es como uno que a veces lo estudiamos como un principio, como un carácter de todo acto administrativo, no viene a ser una sede excepcional. El acto administrativo, para que la administración pueda cumplirlo por sí mismo a través de los medios coactivos, coercitivos que tiene a su alcance, debe estar previsto previamente por el ordenamiento jurídico y debe cumplirse con cierto proceso previo, no es, con lo cual viene a constituir el carácter ese viene a constituir una excepción, no una regla a todo acto administrativo. Entonces, Claudio, faltaba la cuestión de facultades regladas y discrecionales. Creo que era eso. Si te parece, para explicar también se suele confundir como que la actividad reglada es la que está sujeta a una norma o un comportamiento predeterminado por una norma específica, y la facultad discrecional como una posibilidad de actuación de la administración que no tenga límites. Y eso no es completamente cierto, puesto que toda de la administración pública está sujeta a pautas de razonabilidad. Muchas veces pasa que hay un comportamiento predeterminado y específicamente previsto por la norma, y es donde nos encontramos frente a lo que se conoce como facultad reglada. Pero a veces, dentro siempre de un marco de razonabilidad y de criterio, el actuar de la administración puede estar sujeto a ciertos parámetros, como por ejemplo la fijación de una penalidad, de una multa, de una sanción, de una suspensión, entre un mínimo y un máximo. Y en esos casos, esa discrecionalidad va a estar dentro de pautas normativas y no implica que la administración haga lo que se le antoje, puesto si no ya estaríamos frente a una vía de hecho administrativa, y eso ya es una conducta antijurídica. Simplemente la facultad discrecional es la posibilidad que el ordenamiento jurídico le brinda a la administración pública para que pueda obrar dentro de un marco de fluctuación, pero sin salirse de ciertos límites previamente establecidos, ¿sí? No implica un obrar arbitrario o totalmente libre, sin ningún tipo de límite. ¿Profe? No sé si es Andrea, que sí, sí. Buenas Sí, le tardes. escucho. Ya he preguntado por Sí, el buenas tardes. chat cuál es la diferencia entre la relación jerárquica y el poder jerárquico. ¿Siempre que hay relación hay poder o puede haber relación sin poder jerárquico? ¿O son lo mismo? Eso no he terminado de entender bien. A ver, la
jerarquía implica una relación de potestad, de mando y de obediencia, sujeto a ciertos límites. Pero siempre esta relación que se da en una situación de jerarquía implica que hay un órgano que está en una posición superior respecto al órgano inferior dentro del ámbito de una estructura piramidal centralizada, donde hay un órgano superior y un órgano inferior. Esa relación de grado que hay implica obviamente toda una serie de interacciones, entre esas la facultad de poder ordenar, poder mandar, poder disponer, hasta incluso abocarse al conocimiento de cuestiones del inferior. Ustedes piensen que la jerarquía es una relación jurídica, ¿sí? Que se da entre dos órganos. La relación jerárquica siempre se va a verificar cuando exista superioridad de grado e igualdad de competencia en la materia respecto de los órganos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener un ministro de Educación. El ministro de Educación puede darle directivas a un enfermero de un centro de salud. ¿Puede o no? No, porque ¿Por no qué tiene no puede? Si es igualdad ministro. de competencia en la materia. Exacto, sí, pero sí puede establecer directrices para, no sé, determinar el calendario del año lectivo 2022, ¿sí? ¿Me siguen? Tiene que haber, no basta una mera superioridad de grado, tiene que tener una misma competencia en razón de la materia para que pueda existir esa relación jerárquica entre el órgano superior e inferior. ¿Sí? Y el ejercicio de las potestades que eso significa. Bien, gracias, profe. No hay nada. De nada. Había Después una creo pregunta, que, ¿sí? sí, también me recuerdo una que era diferencia entre proceso y procedimiento, me parece, que había quedado ahí dando vuelta. Bueno, cuando ustedes estudian procedimiento administrativo, primero van a ver las nociones del procedimiento administrativo, ¿no? Las aproximaciones al concepto de procedimiento administrativo, entendido como ese cauce formal de la función administrativa, ese conjunto de actos y hechos que se concatenan entre sí para llegar a un producto, a un resultado, que normalmente es el dictado de un acto administrativo, también puede ser un reglamento, puede ser también, como vimos en la bolilla de contratos, puede ser la suscripción de un contrato administrativo. Ese es el procedimiento administrativo. Y después, dentro de esa bolilla, punto seguido, dice distinción con proceso administrativo. El proceso administrativo también es este juego de palabras que tanto nos gustan a nosotros. Primero vimos lo que era la ejecutoriedad y ejecutividad del acto, ahora vamos a ver proceso y procedimiento administrativo. Mucho se ha hablado de esa diferencia semántica de lo que es el término proceso y procedimiento. Lo que a ustedes les tiene que quedar claro, y que muchos autores así lo entienden, que es por una cuestión también pragmática y por una cuestión de utilidad, se dice procedimiento administrativo justamente al procedimiento, a este cauce formal de la función administrativa que lleva a cabo con eminencia el Poder Ejecutivo. Como ya saben ustedes, los otros poderes del Estado, en el marco del ejercicio materialmente administrativo, del ejercicio de las funciones materialmente administrativas, también llevan a cabo o desarrollan el procedimiento administrativo, ¿no? Transitan ese procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, ¿cuál es la diferencia del proceso? Bueno, el proceso administrativo es el proceso judicial, es el proceso posterior. El procedimiento administrativo vendría a ser la antesala del proceso judicial, el del proceso administrativo. ¿Cuál es el proceso administrativo? Es cuando se lleva al Estado a juicio, cuando el juez va a venir a revisar esa actuación administrativa luego de haber transitado el procedimiento administrativo. Eso nos lleva a ver una serie de diferencias
sustanciales entre el procedimiento administrativo que se lleva a cabo en el marco de la administración y el proceso administrativo, o como algunos autores, aunque sea redundante, le denominan proceso contencioso administrativo, que ahí se lleva en el marco, se lleva a cabo, que es digamos, en el Poder Judicial, frente a un juez, que vendría a ser el cauce formal de la función judicial. Así como ustedes tienen el cauce formal de la función administrativa en el procedimiento administrativo, es ese conducto por donde va a transitar la función administrativa, ese sería el acueducto para el agua. Bueno, ese conducto para el procedimiento, para la función administrativa va a ser el procedimiento administrativo. Cuando nosotros hablamos de proceso administrativo, sería el cauce formal de la función judicial, ¿no es cierto? Con eso, ¿cuál es la principal diferencia? Bueno, en cuanto a su estructura. No, por un lado, nosotros tenemos a la administración y al administrado, que actúa en el carácter de colaborador de la administración en este procedimiento administrativo, relacionándolo con los principios del procedimiento administrativo, este administrado que va a colaborar con la búsqueda de la verdad material, ¿no? Para llegar y va a coadyuvar con la, digamos, con la búsqueda o con la satisfacción de intereses colectivos, que es básicamente los fines inmediatos y directos que tienen en vista el procedimiento administrativo. En cambio, en el proceso administrativo, la relación va a ser, podríamos decir, piramidal. Vamos a tener por encima de las partes a un juez de carácter imparcial e independiente, y vamos a tener ya a las partes propiamente dichas, que va a ser la administración con el administrado, que normalmente, en el general de los casos, es quien lleva a juicio a la administración para revisar las conductas. ¿Eso qué significa? El juez lo que termina acá dictando es una sentencia, como ustedes saben, que es, digamos, con fuerza de verdad legal para el caso concreto, y que va a tratar de solucionar la controversia que se dio entre la contienda entre dos partes. Entonces, acá el interés público no se encuentra comprometido de manera directa e inmediata, como sí lo intenta satisfacer la administración en el procedimiento administrativo. En el proceso administrativo, si bien se satisface un interés colectivo, porque tiene que ver con la paz social, con la seguridad jurídica, un montón de cosas, lo hace quizás de manera indirecta. La finalidad propia del proceso administrativo es justamente resolver la contienda, la controversia entre dos partes contrapuestas. Esas dos partes contrapuestas que tienen pretensiones diferentes, y que se podría decir que se arma una contienda, se traba lo que normalmente se dice, se traba una litis, se traba un conflicto, no sucede o no debería suceder en el procedimiento administrativo. En el procedimiento administrativo, esa contienda, esa controversia no debería ser tal, por lo tanto, en realidad los intereses deberían ir en forma paralela. ¿Por qué? Porque el administrado tiene que coadyuvar, tiene que ser un colaborador en búsqueda de esta satisfacción de interés colectivo. ¿Qué otra? Bueno, encontramos que podemos ir desmenuzando un sinfín de diferencias con respecto a los plazos, con respecto a las pruebas, ¿no? Por un lado, en el procedimiento administrativo, y esto en términos generales, ya no es tan así, pero en términos generales, en el procedimiento administrativo, lo que se busca uno busca la verdad jurídica objetiva, la verdad material, la verdad tal cual sucedió en los hechos. Eso lo relacionamos con los principios de oficialidad, instrucción de oficio. ¿Por qué? Porque la administración tiene la obligación de buscar la verdad tal cual sucedieron los hechos. Por el contrario, en el proceso administrativo, esa verdad, si bien subyace también, digamos, una búsqueda de verdad jurídica objetiva, en términos generales, en el proceso administrativo, la verdad es la verdad real, es la verdad que consta en el expediente, es la verdad que las partes pueden probar. Lo que no fue probado en el proceso judicial no se tiene por verdad. ¿No? Lo que no se prueba, el juez no lo puede estimar o desestimar al momento de dictar la sentencia. Existen muchísimas diferencias, pero lo que ustedes quiero que tengan en cuenta es esa diferencia entre procedimiento y proceso. El procedimiento va a ser la antesala del proceso judicial,
Después cuando vayan a cualquier libro le van a explicar las diferencias y le va a surgir de manera clara, no van a tener inconvenientes con este punto del programa. Este punto. Sí, sí. Sí, Gonzalo, sí. Doctor Puig, hay una pregunta ya recurrente de Facundo Corbalán, me parece que está bueno evacuarla, que es la diferencia entre ley en sentido formal y en sentido material, y también la razón del principio de legalidad. Y brevemente era para contestarle a Facundo que la cuestión de la distinción entre ley en sentido formal y material, más que nada una discusión académica, como distinguir lo que sería una ley nacional o una ley provincial. Este tema tiene que ver más que nada con la cuestión de las fuentes y el concepto de norma. Cuando hablamos de la ley en sentido amplio, entendemos que es un precepto normativo que establece una conducta predeterminada, que es obligatoria, que es exigible, que es intemporal, mientras no se modifique o se revoque. Y la distinción entre ley material y ley formal es más que nada apunta al órgano emisor, puesto que ley material puede ser norma en sentido material o ley material puede ser emitida por cualquiera de los órganos, siempre y cuando su contenido establezca un precepto de conducta. Y la distinción con la ley en sentido formal es que es la ley que surge del propio órgano parlamentario, de la legislatura o del Congreso, y que sigue un procedimiento formal específicamente establecido por norma. Pero el contenido, digamos, que puede tener una acordada, por ejemplo, en sentido material, no deja de ser una norma, nada más que ley en sentido formal sería la norma emanada por el órgano legislativo, y bajo el procedimiento preestablecido, ya sea por la Constitución o por la norma específica. Y el principio de legalidad, la razón del principio de legalidad es justamente ese presupuesto de actuación que tiene toda actuación del Estado de sujeción a la norma preexistente. Y tiene que ver también con el propio dinamismo estatal que en el marco de su actuación. Este es un tema, perdón, Claudio, este es un tema del principio de legalidad que está presente en la existencia misma del derecho administrativo. Es decir, el primer tema que ustedes tienen que saber es que nada, pero nada puede hacer la administración si no está habilitado legalmente. Todo el actor administrativo está sustentado en un conjunto de reglas normativas. La Constitución, la ley y desde ya los reglamentos administrativos. De tal forma que el primer principio que se estudia acá es la administración sujeta a la ley. No puede haber funcionarios creativos que creen que pueden hacer lo que a ellos les parece bien. Cada funcionario tiene un marco de actuación que es lo que le da la norma que habilita su competencia. Acuérdense que la competencia pertenece al órgano, acuérdense de esa distinción cuando hablamos de órganos administrativos, la teoría del órgano, que es en definitiva el modo como el ámbito en el que se expresan las decisiones del Estado. Ese órgano está investido en un conjunto de competencias. Ahora, ese órgano va a estar titularizado con una persona. A esa persona se la conoce genéricamente como órgano-persona, pero la persona no tiene la competencia. O sea, la persona no es la que tiene el poder lo tiene el órgano. Por lo tanto, esa persona, representando al órgano, va a ejercer esas competencias que son limitadas y normalmente especializadas. Por eso la administración pública se organiza en función de la distinta complejidad en una multiplicidad de dependencias, cada una de las cuales tiene una competencia determinada. Es decir, cuando el trazo grueso hace que veamos la administración pública dividida en ministerios, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas, de Seguridad, de Derechos Humanos, Sociales, etc. En Salta creo que hay 21 ministerios, a nivel nacional 18, por ahora, creo que se están creando algunos nuevos, pero por ahora hay 18. Entonces, hay muchos ministerios. Antes, históricamente, había 5. Estos han ido creciendo en función de la complejidad que va teniendo el Estado, porque va asumiendo competencias nuevas, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, esa división troncal tiene muchísimas otras divisiones, hacia abajo y hacia los costados, porque también hay personas desconcentradas, personas descentralizadas, es decir, todas ellas llevan implícito una competencia especializada. Por eso, el principio de legalidad es siempre el principio liminar, el elemento que sustenta y justifica
y en definitiva fundamenta la actividad estatal, ¿no? Es un principio importantísimo, está en todo el derecho administrativo. En cada uno de los aspectos que vemos vamos necesariamente a nutrirnos del principio de legalidad. Todas las normas tienen esa finalidad, ese destino, ¿no? Si en ese punto hay algún tipo de interrogante, háganoslo saber, ¿no? Ese principio, perdón, el principio de legalidad se encuentra entroncado en todo lo que es la noción del Estado de Derecho, ¿sí? Que es la sujeción del Estado a las mismas normas que él crea. Esa es la razón de ser, esa es la justificación, y de ahí la importancia, ¿sí? Después están hablando del principio de continuidad, si es aplicable a todos los tipos de contratos. Este principio solamente se aplica a los contratos que son de ejecución continuada. Pensemos, por ejemplo, en una compraventa, que es un contrato de suministro de bancos para una escuela. Una vez que se hace entrega de estos elementos, el contrato se cerró, ¿sí? Entonces, ¿qué necesidad habría de que sigan entregando más bancos? Si se compraron 100 bancos, se pagaron y se entregaron, el contrato, ¿sí?, culmina. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar en una huelga que impide que se haga la recolección de residuos de manera continua? Entonces, acá entra a jugar este principio para que la prestación no se corte, porque está de por medio principios como de salubridad, ¿sí?, de seguridad, lo que significa mantener toda una ciudad limpia, ¿sí? Entonces siempre tienen que ser de ejecución continuada este tipo de contratos, generalmente en materia de servicios públicos se da. Sí, es complementariamente, efectivamente es así. Es decir, ustedes acuérdense que primero los contratos se hacen para ser cumplidos, ¿no es cierto? O sea, el principio general es siempre que si va un contrato lo tengo que cumplir. Y solo excepcionalmente, y digo excepcionalmente, la ley me habilitará a no cumplirlo porque se dan algunos de los supuestos de incumplimiento, de caducidad, o digamos, de habilitaciones legales que impiden el cumplimiento o que me permiten no cumplir. Pero el principio es que se cumpla. Y este principio en particular se aplica a los contratos que duran, como dijo bien la doctora Castro, son los contratos de duración, los contratos de concesión de obra pública, de servicios públicos, que son contratos de largo aliento, que a lo largo de su desarrollo tienen una multiplicidad de vicisitudes, y el Estado hace muchas veces uso de este principio precisamente para exigirle al contratista que haga ejercicio del cumplimiento de la obligación asumida, ¿no? Los contratos que se agotan en su cumplimiento no se les aplica el principio de continuidad. Así que la pregunta esa era efectivamente, ¿se aplica el principio de continuidad a los contratos de larga duración o que duran en el tiempo? ¿Sí? Una pregunta más que dice, por ejemplo, Gonzalo, si querés responder, acto administrativo regular. Esa ya se respondió justo cuando volvimos en la yo llegué tarde. Ya, justo ya dimos... Ingresé tarde. Después, la diferencia entre derecho subjetivo e interés legítimo. Eso no se habló. Bueno, dentro del... No sé si tenía que responder yo, cualquiera. Sí, dentro de... Bueno... Dentro cuando ustedes estudian procedimiento administrativo van a ver lo que son esta diferencia con proceso administrativo también, y bueno, ya cuando se adentren al estudio del procedimiento propiamente dicho, van a estudiar un poco lo que son, técnicamente no es así, pero van a ver lo que se denominan las partes, ¿no? Van a ver al Estado, a la administración, van a estudiar la competencia de la administración, y cuando estudien digamos, el administrado, van a estudiar la capacidad para ser parte del procedimiento administrativo. Esa capacidad genérica, esa aptitud genérica para ser parte de todo procedimiento administrativo, es lo que se denomina capacidad propiamente dicha, que eso lo van a encontrar, o eso surge del Código Civil y Comercial. También existen normas específicas relativas a la capacidad de las personas, previstas en las leyes de procedimiento administrativo, tanto la nacional como la provincial, expresamente dispone cuáles son las personas, los menores adultos
que pueden llegar a ser parte de los procedimientos administrativos. Así como esa aptitud genérica para ser parte de un procedimiento administrativo, tenemos una aptitud específica, que ya le podríamos llamar una capacidad específica para ser parte de un procedimiento administrativo, pero concreto, de un procedimiento administrativo específico. A eso le vamos a llamar legitimación, ¿no? O legitimidad. La legitimación, tradicionalmente en esta materia, fue dividido en distintos tipos de legitimación según el grado de aproximación que tenga el administrado con respecto al derecho que pretende resguardar o tutelar. Es decir, mientras más intenso es ese derecho que se pretende resguardar o tutelar, el administrado va a tener un derecho subjetivo y de carácter excluyente y exclusivo. Cuando ese derecho que el administrado pretende, ¿no?, resguardar, tutelar, que no se vea vulnerado, que no se afecte, cuando ese derecho ya se diluye, que no es de manera excluyente y exclusivo, sino que puede concurrir con otros administrados a la par, ese ya vamos a estar hablando de un interés legítimo. Vamos a ver una diferencia. Por ejemplo, cuando viene una obra vial y de repente rompen las veredas o las calles de un barrio. Por supuesto que todos los vecinos que se encuentran en ese barrio en el cual se ven impedidos de transitar por esa obra vial, se les rompieron las calles, por ejemplo, todos los vecinos, o quizás los vecinos que se encuentran en el barrio pegado a este barrio, que no pueden atravesar de ese barrio, no pueden llegar a su casa porque no pueden atravesar ese barrio, van a tener lo que se denomina un interés legítimo. ¿Por qué? Porque ese interés concurre, o sea, ese interés es compartido por otros vecinos. ¿Cuál es el interés? Justamente que se reparen las calles. Ahora, la persona que tiene, que en esta obra vial se rompieron las calles y se le rompió la vereda específicamente a un vecino, el vecino 1, supónganse, que no puede ingresar con su propio auto a su garage, a su vivienda, ese claramente va a tener un derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque es un derecho exclusivo y excluyente de él. Él no solamente pide que se repare la calle, que es común para todos, sino pide que se repare su propia vereda y que se deje entrar a su propio garage, que ya es un derecho exclusivo y excluyente de ese vecino que no es compartido por el resto de los vecinos. Entonces, como ven, tenemos una intensidad de la protección de ese derecho, pasamos del derecho subjetivo al interés legítimo, y después, por último, lo que es el ordenamiento jurídico, las normas hablan de un interés simple. Ese interés simple no tiene una protección, o no tiene una, mejor dicho, el administrado no tiene legitimación para transitar un procedimiento administrativo si es portador de un interés simple. El interés simple es el mero interés por la legalidad misma. ¿Qué significa eso? Que nos sigamos con el ejemplo que quizá no es el mejor ejemplo, pero por ahí puede ser un poco gráfico, de que están tan rotas las calles, ¿no? Y de repente viene en la ciudad de Salta, en el barrio, el tribuno 1 de la ciudad de Salta, y viene una persona que es de Tucumán y de repente que le solicita, interpone un reclamo frente a la administración, un tucumano interpone un reclamo frente a la administración, ante la municipalidad de la ciudad de Salta para que reparen las calles. Claramente ustedes ahí van a ver que ese derecho que pretende tutelar se encuentra absolutamente diluido. Probablemente él tenga un interés simple, es decir, un interés por la mera legalidad del accionar de la administración. Claramente ese tucumano probablemente no tenga legitimación para intervenir en el procedimiento administrativo. Esta es una diferencia tradicional que se hizo en el derecho administrativo, que hoy en día se vio un tanto ya desdibujada a través, sobre todo con la reforma constitucional del año 94 y con la incorporación, o mejor dicho, con la consagración de los derechos de intereses colectivos, de los derechos colectivos. ¿Por qué? Porque al haberse dado una protección judicial a los derechos colectivos, ya se entiende que si un derecho colectivo, que quizás es un derecho más difuso que un interés legítimo, es decir, acá tenemos el derecho exclusivo y excluyente de mayor intensidad, quizás el derecho colectivo se puede estar bastante alejado de esta intensidad,
pero ya la misma Constitución Nacional le reconoció legitimación judicial a esto, es decir, cualquier portador, cualquier persona que es portador de un derecho subjetivo, mejor dicho, de un derecho de interés colectivo, tiene acceso a la justicia. Entonces lo que se entiende que con mayor razón, si tiene acceso a la justicia, por supuesto va a tener acceso, va a tener posibilidad de ser parte en un procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué en definitiva, y en el estado actual de esta cuestión, qué es lo que a nosotros nos interesa que ustedes sepan? Que quién tiene legitimación para ser parte en un procedimiento administrativo, aquel que tenga un interés jurídico, un derecho administrativo tutelable. Hay algunos que hablan de un interés administrativo jurídicamente tutelable, otros hablan aquel que se encuentra afectado a través por un derecho de carácter administrativo. Espero, no sé si se entendió un poco esa diferencia entre derecho subjetivo e interés legítimo. Una diferencia Rosana, que, ¿querés hablar que de prerrogativas? Es una pregunta anterior. Sí. Las prerrogativas forman parte, para entender qué es una prerrogativa, tenemos que pensar qué es una prerrogativa. Una prerrogativa es una facultad que constituye en realidad un privilegio. Estas prerrogativas, estos privilegios que tiene el Estado son lo que tradicionalmente se llamó el régimen exorbitante de la administración pública, es decir, aquellas disposiciones que si estuvieran insertas dentro de lo que es la órbita del derecho privado, no serían válidas. ¿Y esto por qué las legitima en el derecho administrativo respecto de la administración? Y justamente por la actuación del Estado. El Estado, cuando actúa, como está viendo más allá de lo que es el interés, digamos que los particulares, que cada uno vela por su propio interés, el Estado cuando actúa procura el bien público, el bien común. Por lo tanto, ese bien común que inspira la actuación de la administración es lo que va a justificar que en determinadas circunstancias pueda apelar a estas facultades, ¿sí?, que son privilegios que no son excepcionales, ¿no? Porque hace a la misma esencia del Estado, como por ejemplo se verifica mucho en materia contractual, como el ejercicio de facultades, como por ejemplo puede ser el ius variandi en materia de contrataciones, las facultades que tiene la administración de inspeccionar la ejecución de las obras y de cómo lleva todos los papeles, por ejemplo, el contratista, el cumplimiento de las normas, son facultades que tiene la administración que la distingue justamente de la actuación entre dos individuos que están regidos por el derecho privado. ¿Se entiende? ¿Sí? Claudio, creo que hay una pregunta sobre función gubernativa, sobre las funciones del Estado, también anterior. No tenés micrófono. Sí, perdón, Alfredo. Recuerdo que la pregunta apuntaba más que nada a la función gubernativa y a la posibilidad del control judicial. Recuerdo que era esa la pregunta. Ya está respondida, entonces. Creo que lo hemos tocado ese tema. De todas maneras, es simplemente referirle que hay cierta actuación del Estado en el marco de las funciones que tiene, así como específicamente nosotros referimos como órbita o objeto de estudio la función administrativa, la función gubernativa, que es una parte de la actuación del Poder Ejecutivo, es un cúmulo de actuaciones que escapan a lo que sería el control judicial
de lo que nosotros tenemos como objeto de estudio a la culminación de todo un procedimiento administrativo, y una vez que se agota esa instancia administrativa, queda expedita la posibilidad de que el Poder Judicial controle la legalidad de ese acto administrativo que pueda estar atacado o en trámite en su momento de revisión mediante la articulación de recursos administrativos. Pero en el ámbito de lo que es la función gubernativa, esas cuestiones, por su dinamismo, por su importancia, por su envergadura institucional, están exentas de ese control judicial. Bien. Después había una sobre ejecutoriedad y ejecutividad. ¿Quieres contestarla, Rosana? Ya hemos contestado. También, ya está. También. Sí, sí. Después viene restricción y servidumbre, ya está. Esa creo que escuché recién que la estaban respondiendo. A ver. Y después centralización, acá hay principio de jerarquía, centralización, descentralización. No sé si hay otras anteriores. Es un tema fundamentalmente de estudio eso, ¿no? Sí. ¿Qué duda tienen sobre eso? Claro. Más que nos tiren títulos, más bien díganos cuál es la pregunta que tienen sobre la cuestión. En este tema de la centralización, consiento que hay confusión muchas veces con el tema de la desconcentración, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que normalmente tiene dificultades para responderse correctamente. En general, el concepto de centralización lo traen, el concepto de descentralización también, pero en el de desconcentración se le produce una confusión. Acuérdense que cuando hablamos de centralización, no estamos hablando solo del Poder Ejecutivo, ¿no? Sino estamos hablando de que le corresponde resolver al superior jerárquico del ente de que se trate, es decir, la autoridad máxima del ente que debe resolver. O sea, si resuelve una secretaría, evidentemente el secretario, la instancia máxima de esa área, ¿no? Cuando hablamos de centralización no hablamos de una única centralización, sino que hay centralización en cada una de las dependencias o organismos que divide y complementa y organiza la administración. Y el titular de cada una de esas áreas es la autoridad máxima de esa área, por lo cual la decisión va a ser centralizada cuando la toma esa autoridad, ¿no? Siempre recordemos eso, que no está, porque muchas veces la respuesta es pensando que solo el Ejecutivo resuelve. Si así fuera, la administración estaría paralizada porque el Ejecutivo no tenía ninguna posibilidad de resolver los cientos de miles de problemas que se resuelven diariamente en el ámbito administrativo. Ahora, en la desconcentración, ¿no? No estamos hablando de una persona jurídica, estamos hablando de una dependencia que está dentro de la administración centralizada. Es decir, acuérdense que la administración centralizada se organiza jerárquicamente. A un ministro le puede seguir un viceministro, un secretario de Estado, un subsecretario, un director, es decir, y la escala va bajando hasta la autoridad con menos competencias. Dentro de esa organización centralizada, la ley formal, hay desconcentración cuando la norma jurídica dice, en algunos casos hay desconcentración por normas reglamentarias, pero es la excepción. En general, la desconcentración surge de una ley formal, sobre todo en la provincia, ¿no? Esa ley formal le da a una dependencia centralizada ciertas competencias especializadas. Hay muchos órganos desconcentrados, es decir, se la da en forma regular y permanente, es decir, se la da de manera estable para que resuelva en ese tipo de competencia especializada. Un ejemplo que damos fácil, digamos, para que ustedes lo ubiquen, es el registro civil. Pero hay muchísimos. La policía en Salta es un órgano desconcentrado. A nivel nacional, la federal es un órgano descentralizado. A nivel provincial, Dirección de Rentas es un órgano desconcentrado. A nivel nacional, la AFIP es un órgano descentralizado. O sea, depende de cómo se organice cada administración y la forma en que distribuye las competencias entre los organismos dependientes. No todas las administraciones se organizan de la misma manera. Por eso, cuando uno da un ejemplo, tiene que referirlo o a la administración nacional o a la administración provincial. El registro civil, la inspección de personas jurídicas, la policía de la provincia, el servicio penitenciario. Es decir, el Instituto Provincial de la Salud es un órgano descentralizado en Salta, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, hay que tener en cuenta siempre
en la referencia del ejemplo al ámbito local o nacional. Pero siempre acuérdense, cuando una norma, es decir, una norma jurídica, generalmente es una ley formal de la legislatura, le otorga a un órgano dentro de la organización jerárquica, de forma regular y permanente, un conjunto de competencias especializadas, y eso implica que al conferírselas a ese órgano, ningún superior jerárquico puede resolver sobre esas cuestiones, ¿no? Solo va a haber un control judicial de ese tipo de decisiones. Si el registro civil no quiere inscribir a un ciudadano porque no le parece bien el nombre, el mismo régimen legal establece un recurso directo ante el Poder Judicial para que haga un control de esa decisión denegatoria y defienda los derechos de la persona. No hay superior jerárquico que pueda cambiar una decisión tomada por la entidad a la que se le han conferido una desconcentración de competencias especiales, ¿no? Así que recuerden bien la diferencia, porque siempre en desconcentración nos perdemos al preguntar, ¿no? Esperemos que así no sea el caso en el próximo examen, ¿no? No sé si, Gabriel, querés hablar de servidumbres y de restricciones al... Ok. ¿Sí? Bueno, servidumbre se trata de una limitación al dominio. El dominio es la relación que tiene una persona con las cosas, es la relación que tiene el dueño con las cosas. Esa relación tradicionalmente, y cuando no existe ningún tipo de inconveniente de ninguna naturaleza, es plena. Es decir, una persona es dueña de sus cosas, es dueña de sus tierras, es dueña de sus muebles e inmuebles. Hay supuestos en los que el Estado puede necesitar de esas cosas, y los límites a ese dominio o esa relación pueden ser variados. Pueden ir desde pequeñas molestias transitorias hasta el extremo máximo, que es el de la expropiación, que es el de quitarle la propiedad a cambio de una indemnización. La servidumbre podríamos decir que es un punto que se encuentra a mitad de camino entre la no molestia a la propiedad privada y la expropiación. Voy a comenzar dándoselo con un ejemplo. Hagamos de cuenta que ustedes son dueños de un campo y por ese campo es necesario que pase un tendido de cable, que pase cables por arriba, o que pase un tubo por abajo con cables, o que pase una tubería con agua, o una tubería con gas, o con combustible, o una ruta para poder conectar un lugar a otro. Y en ese caso se use parte de su terreno, no se lo desapropie, no se lo quiten, no deje de ser de ustedes, pero en ese terreno, por ejemplo, tengamos esto que les estoy diciendo, un cable que pase por encima, postes, una ruta que permita de un lugar comunicarse con otro a través de su terreno. Estas servidumbres existen tanto en el mundo del derecho público como en el mundo del derecho privado. La servidumbre, cuando está, ya sea el Estado como servidor, o el Estado exigiendo al servidor el uso de ese bien, ahí encontramos servidumbres de naturaleza administrativa. Las servidumbres de naturaleza administrativa, como les decía, están relacionadas fundamentalmente con la satisfacción de intereses públicos. Esta figura requiere y permite fundamentalmente la indemnización. Es decir, en nuestro campo nosotros podemos permitir de que pasen cables por encima de nuestros sembrados, pero eso tendrá que tener una indemnización porque se está usando nuestro lugar. Estas servidumbres deben ser entonces valorizadas y pagadas, ¿sí? Entonces, bueno, les pregunto, ¿entienden cuál es la figura de la servidumbre? Bien, perdón, dominio público no vamos a hablar porque dominio público no es una temática común a todas las asignaturas o las que vamos a tener examen el lunes, así que no vamos a introducir un concepto que puede generar una confusión. Eso en todo caso es una pregunta para clase. Es decir, no hay preguntas vinculadas a dominio público en el examen de lunes, ¿no? Para que quede claro. Todos los demás temas sí son comunes a todas las asignaturas, sean las del Plan 2003 como las del Plan 2019. Así que bueno, sigamos con otro tipo de preguntas.
Bueno, yo creo que igualmente ustedes tienen los correos nuestros, están en la plataforma, pueden seguir haciéndonos preguntas hasta último momento, nosotros vamos a seguir respondiendo, no hay ningún problema. La idea de esto era que tuviéramos un intercambio donde por lo menos se despejara el trazo grueso de los interrogantes del examen final. Cualquier cuestión que tengan sobre la mecánica, la metodología, los modos, etc. Me preguntan si podría decirme los correos. Ingresen a la plataforma, por favor, porque así como ahí van a encontrar el examen, ahí están todos nuestros correos. Verifiquen la plataforma. Eso es una tarea para la casa, en todo caso. Ahí están los correos de cada uno de los profesores de esta materia, ¿sí? Y no está en la plataforma. Sí, dice que está en la plataforma y no está en los correos. ¿Gonzalo es así? Yo hoy vi la plataforma y estaban todos los correos. Sí, sí, efectivamente. Sí. Están todos los correos. Así que cuando vean los profesores están todos. Pamela pregunta, orientar qué temas ver con más detenimiento para el examen. Con todo lo que vimos hoy, son en gran medida lo que vimos hoy. Y tengan en cuenta lo que se dio en clase, lo que se da en clase, y siempre se hace hincapié qué nos gusta, qué no nos gusta. Repasen un poco esos apuntes de clase que por ahí tienen clase grabada. Sí, exactamente. Por supuesto, si ustedes tengan en cuenta, estudien de manera inteligente, estos saben que va a ser preguntas verdadero o falso, probablemente no desperdiciaríamos una pregunta capaz con un aspecto histórico, con un aspecto genérico, por ahí vamos más al hueso de los institutos, ¿no? Alguna diferencia sustancial con otro, estudien mucho de las leyes, las leyes son bien concretas, sobre todo la de Salta, es bien concisa, bien concreta, eso le va a dar un mejor estudio. La ley de procedimiento, el sistema de contrataciones administrativas también, estudienlo, vean la de Salta, vean la de Nación. Pero sí, manejen el material bibliográfico, manéjenlo y ténganlo muy fresco, estudien, repasen. Bien, agotamos el tiempo clase, nos disculpamos por el corte, digamos, porque este corte involuntario que tuvimos que nos hizo perder a algunos alumnos seguramente. Confío en que muchos van a tener la gentileza de comunicarles a los compañeros lo que falte, pero mantengan contacto y estamos con los correos abiertos, así que un gusto y bueno, los esperamos el lunes en el horario indicado, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana y estudien, lean, esta es una materia de lectura, y se van reteniendo conceptos. Bueno, buenas tardes. Para el examen. Mucho éxito. Sí, muchos éxitos para el examen, efectivamente. Buen fin de semana. Hasta luego. Nos reconectamos. Gracias. Hasta luego, profesores. Muchas gracias, ¿no? Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego.